Marco referencial de Horizontes con Brújula para el aprendizaje. Para garantizar un proceso de nivelación educativo de calidad, inclusivo y pertinente, Horizontes con Brújula se enmarca dentro de dos tipos de referentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, que son el soporte desde la perspectiva conceptual y desde la perspectiva metodológica. A. Los referentes de calidad y de actualización curricular. Y B. Los referentes pedagógicos. Los referentes de calidad y de actualización curricular son principios y postulados abarcadores que se constituyen en criterios claros y públicos planteados por el Ministerio de Educación Nacional que orientan y son la base para el diseño del currículo, el plan de estudios, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el diseño de las prácticas evaluativas al interior de las entidades educativas, son los puntos de referencia para las evaluaciones externas. En resumen, los referentes de calidad constituyen los soportes epistemológicos, teóricos y curriculares que le brindan a Horizontes con Brújula para el aprendizaje la coherencia conceptual y curricular alineada con la política pública de calidad y se configuran alrededor de 6 componentes esenciales. 1. Los lineamientos curriculares 1998. 2. Los estándares básicos de competencias 2006. 3. Los derechos básicos de aprendizaje 2017. 4. Las orientaciones pedagógicas en áreas del conocimiento. 5. Las mallas de aprendizaje. 6. Las matrices de referencia. Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, teóricas y pedagógicas que se compilaron con el apoyo de la comunidad académica para darle el soporte conceptual que requieren las 9 áreas obligatorias y fundamentales, además de las optativas, definidas en la Ley General de Educación 115 de 1994 en el artículo 23. Las 9 áreas obligatorias son 1. Matemáticas, 2. Lengua castellana, 3. Ciencias naturales, 4. Ciencias sociales, 5. Educación ética y valores humanos, 6. Educación artística, 7. Educación física, 8. Constitución política y democracia, 9. Tecnología e informática. Las áreas optativas son idioma extranjero, inglés, cátedra de estudios afrocolombianos. Los lineamientos curriculares de preescolar son los soportes para la atención de las niñas y niños en esta edad. Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos, se fundamentan en los lineamientos curriculares y son un referente para el diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos pedagógicos institucionales y transversales, y son una guía para el salón de clase, el proceso de evaluación y la formulación de programas y proyectos. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Estándares básicos de competencias. ¿Cómo saber si los aprendizajes que logran nuestros estudiantes cumplen con las expectativas de calidad? Los estándares básicos de competencias son uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado en su paso por el sistema educativo. Este documento expresa lo que se espera que todos los estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la educación básica y media, especificando el nivel de calidad que se aspira a alcanzar por grupos de grados, 1º a 3º, 4º a 5º, 6º a 7º, 8º a 9º y 10º a 11º. ¿Cómo es la estructura de los EBC? En lenguaje encontramos 5 factores: producción textual, comprensión e interpretación textual, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, literatura, ética de la comunicación. Además se tienen enunciados identificadores y subprocesos. Matemáticas, la estructura, se basa en las competencias asociadas con los 5 tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio, variacional. Cada estándar pone el énfasis en uno o dos de los procesos generales de la actividad matemática: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar,
formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. En ciencias naturales y ciencias sociales, los estándares unen los procesos de indagación. La estructura presenta el estándar que se debe alcanzar por grupo de grados, las acciones concretas de pensamiento y de producción, y las subdivisiones o ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento y de producción. Las competencias ciudadanas hacen posible que los estudiantes, como ciudadanos, actúen de manera constructiva en una sociedad democrática. Se organizan en 3 grandes grupos que se relacionan entre sí: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada grupo presenta un gran estándar general y estándares específicos que a través de iconos comunican el tipo de competencias ciudadanas al que hace alusión. Conocimientos, competencias comunicativas, competencias cognitivas, competencias emocionales y competencias integradoras. Podemos hacer uso pedagógico de los EBC a través de la definición de los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho los estudiantes. A partir de allí, podemos formular programas y proyectos, producir o adoptar técnicas e instrumentos, diseñar planes de acción curricular y establecer estrategias para mejorar los resultados en la evaluación. Los derechos básicos de aprendizaje exponen los aprendizajes para un grado escolar y un área en particular. Los aprendizajes se definen como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende e identifica aquellos saberes con los cuales se edifica el desarrollo integral futuro del estudiante. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Derechos básicos de aprendizaje. ¿Dónde encontramos los aprendizajes estructurantes de nuestros estudiantes? Los DBA detallan los aprendizajes estructurantes que deben lograr todos los estudiantes en cada grado. Se cuenta con derechos básicos de aprendizaje en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y transición. Los derechos básicos de aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Su importancia radica en que definen aprendizajes grado a grado, que facilitan al docente la planeación de aula. Su estructura da cuenta de un enunciado que expresa el aprendizaje, una serie de evidencias que indican los desempeños que se observan en los estudiantes para dar cuenta del aprendizaje y un ejemplo que ilustra el alcance de lo que los niños deben aprender en cada año. En lenguaje, se parte de cada factor de los estándares básicos de competencias y de las dimensiones del lenguaje. A partir de allí, se plantean unos aprendizajes para los grados 1 a 11. En matemáticas, se plantean unos aprendizajes tomando como referentes los pensamientos matemáticos indicados en los estándares básicos de competencia. Se trabaja en el marco de los siguientes pensamientos: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional. En ciencias sociales, se proponen los aprendizajes tomando como base el manejo de las relaciones con la historia y la cultura, las relaciones espacioambientales y las ético-políticas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de los estudiantes como científicos sociales. En ciencias naturales se proponen unos conceptos estructurantes para cada uno de los grados, atendiendo a los entornos vivo y físico de los estándares básicos de competencias y el desarrollo de habilidades científicas. Los DBA para el grado de transición se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial está llamada a promover y potenciar. Niñas y niños que construyen su identidad en relación con los otros se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Niñas y niños que son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Niñas y niños que disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo.
Para los docentes, los DBA son una herramienta que aterriza año a año los aprendizajes estructurantes que sus estudiantes deben desarrollar y así seguir construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Si los derechos básicos de aprendizaje llegan al aula, seguiremos construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Las orientaciones pedagógicas son guías enmarcadas en un enfoque pedagógico para desarrollar e implementar secuencias didácticas que fortalezcan el proceso de nivelación en horizontes con brújula para el aprendizaje. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Orientaciones pedagógicas. ¿Cómo pensar la clase? ¿De qué manera trabajar los aprendizajes que se deben fortalecer? Las orientaciones pedagógicas sugieren una ruta didáctica para organizar las actividades de aprendizaje de las clases. Esto permite al docente fortalecer sus procesos de planeación de aula para lograr que niños y niñas alcancen las metas esperadas. Se cuenta con orientaciones pedagógicas para las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Estas orientaciones se elaboran a partir del reconocimiento de los aprendizajes enunciados en la matriz de referencia, en los cuales niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11 presentan mayor dificultad. Las orientaciones pedagógicas de ciencias naturales y ciencias sociales están enfocadas al trabajo en básica secundaria y media para los grados 7º, 9º y 11. Observemos la ruta didáctica sugerida. Iniciamos con la exploración. ¿Cuál es la meta del aprendizaje? ¿Qué saben los estudiantes antes de iniciar la clase? Seguimos con la estructuración y práctica. ¿Qué experiencias y situaciones propician el aprendizaje en los estudiantes? Se proponen actividades concretas a través de las cuales los estudiantes pueden alcanzar los aprendizajes que se han propuesto. Para evidenciar si los aprendizajes se han alcanzado y los estudiantes pueden llevarlo a su vida diaria, encontramos la transferencia y valoración. ¿Qué aprendieron los estudiantes? ¿Cómo lo aplican en diferentes contextos? ¿Cómo y a través de qué actividades puedo hacer evidente el aprendizaje de los estudiantes? Si como maestros planteamos una ruta didáctica organizada, contextualizada y coherente, permitiremos que nuestros estudiantes alcancen aprendizajes significativos. Las mallas de aprendizaje son el conjunto de temas claves, evidencias y valoraciones que guían las planeaciones y el proceso de nivelación en horizontes con brújula para el aprendizaje. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación, Mallas de Aprendizaje. ¿Cuál es la herramienta articuladora de los derechos básicos de aprendizaje, acciones de clase y material educativo grado a grado? Las mallas de aprendizaje son un referente articulador para el fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los estudiantes grado a grado. Se cuenta con mallas de aprendizaje en proceso de pilotaje para matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, con mallas que hacen parte de una propuesta de currículo sugerido para inglés. Este documento de referencia responde a 3 grandes interrogantes para cada área y grado. ¿Qué se quiere que los estudiantes aprendan? ¿Cómo saber que los estudiantes están aprendiendo lo que deben? ¿Cómo enseñar con sentido? La estructura de las mallas de aprendizaje es la siguiente. 1. Introducción general del grado. Describe cómo se espera que lleguen los estudiantes al grado y qué se espera que aprendan. 2. Mapa de relaciones.
Presenta, de manera gráfica, las relaciones desde los ejes y conceptos que estructuran el área hasta las acciones específicas que desarrollan los estudiantes en el aula. 3. Progresión de aprendizajes. Plantea una progresión de los enunciados de los DBA, que enfatiza en los aprendizajes que se espera que los estudiantes desarrollen en cada grado. 4. Consideraciones didácticas. Presenta una serie de sugerencias para orientar los procesos de aprendizaje, así como ejemplos de situaciones que lo promueven. También se incluyen tips para evaluar, diferenciar, fomentar las competencias ciudadanas y el uso materiales. Es importante que directivos y docentes tengan en cuenta que las mallas de aprendizaje son una herramienta que orienta al maestro para actualizar sus planes de área y de aula, de acuerdo con los intereses institucionales y las necesidades de su contexto, siempre en el marco de la autonomía escolar institucional. Las matrices de referencia son los diversos desempeños que el ICFES evalúa en las pruebas saber en los respectivos grupos de grados tercero, quinto, noveno y 11º. Permiten identificar los aprendizajes en función de los estándares básicos de competencias. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación, matriz de referencia. ¿Cómo identifico los aprendizajes que evalúan las pruebas saber? Consultando la matriz de referencia, instrumento basado en los estándares básicos de competencias EBC, de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. La matriz presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en cada competencia y es útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los aprendizajes que se espera adquieran los estudiantes al finalizar cada grupo de grados. Conozcamos la estructura de la matriz y sus componentes. Competencia. Es la capacidad que tenemos para integrar nuestros conocimientos, potencialidades, destrezas, prácticas y acciones de aprendizaje propuestas en cada área, de acuerdo con nuestras vivencias y aprendizajes. Componentes. Son las categorías conceptuales sobre las cuales se desarrollan los desempeños de cada área. ¿Cómo? A través de situaciones y acciones que se relacionan con el contexto de mis estudiantes. Aprendizajes. Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes. Evidencias. Son los productos que pueden observarse para verificar los desempeños o acciones relacionados con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Al identificar estos aprendizajes, podemos mejorar los procesos de planeación en el aula y evaluación formativa. Si la matriz de referencia llega al aula, seguiremos construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. En resumen, los referentes de calidad constituyen el encuadre epistemológico, conceptual y pedagógico de Horizontes con Brújula para el aprendizaje. En el módulo 3 se profundiza sobre los referentes pedagógicos que son la plataforma para sustentar la didáctica que se implementa en el salón de clase y que garantiza una educación pertinente y con calidad a los estudiantes en extraedad. En la plataforma de la Escuela de Fundación Carvajal encontrará un formato para evaluar sus aprendizajes de este módulo.